Hey, ¿qué onda, amigos? Yo soy Correcto Bocán y hoy traemos un nuevo video. ¿Qué, compañeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y estén teniendo un excelente día. Mis licenciados, hoy estoy bastante contento porque, como es de costumbre y ustedes no me dejarán mentir, hoy traemos un nuevo video. Y como siempre, este es un videazo, mis licenciados. Probablemente ustedes estén viendo en la parte de atrás uno de los acuarios que vamos a grabar aquí. Y pues créanme que yo ya vi los acuarios y de verdad que no dejo de sorprenderme que los licenciados tienen acuarios súper fregones. Una a veces cree que se la sabe, que su acuario está bien fregón, pero viene a la casa de los licenciados y realmente es una locura. Antes de continuar con el video, quiero agradecer al buen David por darnos la oportunidad de entrar a su casa y de grabar sus acuarios. De verdad que es realmente impresionante lo que vamos a ver. Espero los disfruten tanto como yo. Pero antes de continuar con este video, no olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que subamos un nuevo video. Así, mis licenciados, sin más preámbulos, vamos a ver este video. Milik, David, ¿cómo andamos? ¿Todo bien, mi estimado? Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu casa y como les comentaba los licenciados en el clip anterior, de verdad que es una pasada lo que tienes aquí en tu hogar, mi buen David. Gracias. Antes de mostrar a los licenciados, platícanos quién eres, qué tiempo llevas en el hobby y cómo fue que le has dado vida a tus proyectos. Bueno, mira, pues antes que nada, Alberto, feliz de la vida de tenerte aquí. Yo soy David Valderrábano, muchos me conocen como David Drums o como Davi. Afortunadamente en este hobby ya tengo, pues se puede decir, unos cuantos años, para ser exactos, en el mundo de los discos, y ya casi cumplimos 5 años. Estamos contentos, ¿verdad?, con el hobby, no nada más como tú lo vas a poder ver, y en este caso pues los licenciados, no nada más tenemos a lo mejor discos, que es nuestra mayor pasión, ¿verdad? Hemos tratado de tener otros ejemplares. Hacemos lo mejor que podemos. Yo en lo particular no me considero un experto, la verdad me falta muchísimo para eso, pero tratamos, la verdad, de darle calidad de vida a los peces, ¿verdad? Lo que más nos agrada, y desde hace un tiempo, bueno, ya lo estamos ejecutando, y bueno, esperemos que les guste esta visita. Iniciamos desde pequeños, ¿no? Obviamente, pues con errores, con cosas que a lo mejor no teníamos la información a la mano, y pues obviamente cometíamos muchísimos errores, ¿no? Muchas muertes y demás. Pero hubo un momento después de la universidad cuando yo empecé a retomar precisamente eso. Afortunadamente mi ahora esposa me ha ayudado muchísimo a complementar esa parte, a reforzarla, porque pues también al principio era así de que yo lo tenía y a lo mejor si los descuidaba pues pasaban enfermedades, muertes y demás, ¿no? Pero ahora ella me ayuda y eso es lo que ha complementado a que tengamos todo esto. Desde hace esos 5 años para acá, nosotros comenzamos con un proyecto pequeño de 40 litros, compramos una pecera, me acuerdo, de la marca Boyo. Comenzamos de cero, se podría decir, con japoneses, con carpas, y obviamente yo ya sabía que no era lo correcto, pero bueno, eran los peces coloridos de aquel entonces, ¿no? Pero después nos empezamos a informar. De esos 40 litros pasamos a un acuario igual Boyo de 220 litros, y ahí fue donde comenzamos con los peces disco. Obviamente, pues empezamos con cierta información, pero al no informarnos bien, pues empezamos con problemas, ¿verdad? Enfermedades, muertes y demás. Hubo en ese entonces muchas personas los cuales en lugar de que a lo mejor uno tirara la toalla, pues empezaron a motivarnos, empezaron a decirnos que no, pues decayéramos, y eso nos hizo dar el paso para obviamente informarnos bien. Y entonces desde hace unos, ¿qué te gusta?, unos 3, 4 años más o menos, dimos el salto de 220 litros a un acuario de 700 litros. Okay. Y ahí fue donde entonces comenzamos formalmente con los peces disco, ya con más información y demás, y pues de ahí en adelante crecimos. Nada más que pues obviamente tú bien sabes cómo es el vicio, tú ves ya tu acuario bien pequeñito, que ya están grandes los peces, que ya no caben, y bueno, ya te imaginarás hasta dónde hemos llegado. Perfecto, mi David, platícanos cuál va a ser la primera urna que nos vas a mostrar. Bueno, Milik, pues aquí formalmente te presento el acuario destinado para los Altums. Tú los vas a poder ver ahorita en estos momentos. Tenemos compañeros de ellos que son tetras pristelas y algunas coridoras, y tenemos a dos ramiresis que los conocen como Dark Knight, que de hecho ahí puedes ver a uno que ya te anda saludando. Ahí está. El otro es un poquito más flojito, anda en la parte de atrás, pero ahí están los dos. Pero obviamente lo que queremos resaltar aquí, y que en un futuro no muy lejano esperemos que así sea, son esos Altums, los cuales pues ahorita están ya en una muy buena talla, pero pues obviamente necesitan dar un buen estirón, ¿verdad?, para lucir un poquito más.
pero ahí los tenemos, son 11. 11. Mi buen David, ¿estos Alton ya tienen tiempo contigo o son nuevos? No, ya sin mentirte, tengo 6 meses ya con ellos. Ok. Desde que se adquirieron y pues hemos tratado ahí de darles igual una buena alimentación. Obviamente no es algo fácil, no son peces a lo mejor digamos tan fáciles, pero tampoco es algo complicado. Yo creo que lo importante en este tema de los peces que son de captura, que son salvajes, pues es tratar de acomodarlos a la alimentación comercial, ¿no? Que uno puede llegar a tener. Entonces eso es lo más complicado, pero bueno, ya los proveedores que nos los dan, pues ya los traen precisamente acostumbrados a todo ello. Simple y sencillamente nosotros darle esa rutina, a lo mejor darle un poquito ya más de variedad para que el pez se vaya abriendo a conocer más alimentos y eso obviamente pues le va a ayudar al crecimiento. ¿Sabes si estos son Alton del río Orinoco, el río Atabapo? Son río Atabapo y bueno, ahorita a lo mejor no se pueden apreciar por la misma talla que tienen, pero esperemos que ya, pues mínimo yo le echo unos 4 o 6 meses más, ya precisamente pues se pueda ver esa diferencia, ¿no? Pero de todas maneras son hermosos, la verdad. Probablemente ahorita siendo un poquito nerviosos, hay incómodos porque no nos conocen, ¿no? Probablemente sea eso. Pero estoy seguro que cuando estás solamente tú, han de nadar correctamente durante todo el acuario y se ha de lucir muy, pero muy bien. Lo que me llama la atención de tu acuario, mi buen David, es que no es un acuario normal, por así decirlo. Regularmente estamos acostumbrados a acuarios que son más, el tamaño es más largo y muy poco ancho. Aquí es un acuario que es bastante ancho. ¿Tiene algún motivo? ¿Es para darle más vista a tus peces? ¿O cuál fue la razón por la cual decidiste diseñar de esta manera tu acuario? Mira, pues a mí, Milik, me gusta muchísimo el tema de la profundidad en los acuarios. Entonces, a mí lo que me ha gustado bastante es cómo se ve de profundo el acuario ya cuando está montado. Y de hecho, pues tú puedes ver que el acuario no está tan decorado. O sea, simple y sencillamente tiene una raíz de manzanita en medio, sus plantas emergidas y sustrato, que en este caso es sílice. Pero el hecho de que sea ancho le da esa profundidad que no en todos los acuarios, como tú bien lo dices, se ve, y es algo que a mí me gusta. En el primer acuario que tuvimos de 700 litros, ahí lo pudimos ver con 70 centímetros de ancho, los peces se veían muy muy bien, y aparte tiene uno margen para poder pues decorarlo, si uno quiere ponerle piedras, a lo mejor una raíz gruesa, pues tiene uno ese espacio, ¿no? Para poderlo hacer. Y entonces eso fue lo que a mí me gustó desde un inicio. Y bueno, para este acuario, que cabe resaltar que se lo mandamos a hacer con el buen Eddie Maja, tanto él como el buen George, que les mandamos un buen saludo, pues nos ayudaron con este proyecto. Y yo sí le dije, ¿sabes qué? Quiero una urna de 80 centímetros de ancho por el tema de la profundidad. Y pues bueno, aquí la tienes. El tema de la profundidad sí le da una perspectiva o una visualización diferente a lo que estamos acostumbrados. Igualmente es más largo y muy poco profundo, y creo que eso igual es importante para que el pez tenga bastante espacio para poder moverse tanto a lo largo como a lo ancho. ¿Este tronco que tienes es de manzanita? Sí, es raíz de manzanita. Es correcto. De hecho, pues ya tiene un tiempo acá con nosotros. Obviamente por el tamaño sí batallamos a lo mejor un poquito en curarlo, en hacerlo que se hundiera, pero ahí lo tenemos. De hecho, si lo puedes ver, de repente se le acumula un poco de alga, pero bueno, ahí tengo como 2 flecos, que ahorita no recuerdo la variedad, pero pues ellos de repente se encargan ahí del alga. Desde ahí de limpiarlo. Y vemos aquí cardumen de coridoras. Sí, coridoras. ¿Estas qué tipo de coridoras son, mi buen David? Si mal no recuerdo, son Sterbai, Okay. las coridoras. A lo mejor estoy equivocado, hay alguien que nos pueda corregir en los comentarios tal vez. Pero de hecho, digo, ahorita como ya es hora de descanso, se juntan ahí y ya se ponen listas para descansar. Y es lo que tenemos ahí para acompañar, en este caso, peces de fondo. Oye, las prestelas que igual se conoce como Tetra Rayos X, igual les da mucha vista porque tienen mucho movimiento, ¿no? Igual sí. Son pequeños que les falta crecer todavía. Yo creo que como unos 5 o 6 centímetros es el tamaño que crecen, ¿no? En cuestión de tus Ramirezi, ¿no has tenido problema con que estos mordisqueen las aletas de tus Alton? No, para nada. De hecho, muchos sí me llegan a preguntar que a lo mejor el comportamiento que vean en los peces ahorita es precisamente por los Ramirezis, pero nada que ver. De hecho, si más adelante ahorita tú lo logras ver, ya que estemos alejados, vas a ver cómo ellos salen y cómo ellos pues conviven, ¿no? No hay ningún problema. Sí son un poco a lo mejor territoriales, pero más que nada entre ellos dos, que son los Ramirezis, pero hasta eso ya se acostumbraron, ¿no? Ya se toleraron entre ellos dos.
Porque ya tengo ellos, ya tendré como unos 8 o 9 meses que los adquirí y los adquirí muy, muy pequeños y pues ahorita los puedo ver ya en un tamaño grande y obviamente no perdiendo ni la calidad ni el color, ¿verdad? Esos ramirezi son muy diferentes en los cuidados que cualquier tipo de ramirezi común que podemos encontrar en algún acuario, o al ser peces exóticos es un cuidado muy diferente. No, es el mismo cuidado. Bueno, yo no he hecho nada extraordinario para mantenerlos, ¿no? Simple y sencillamente como cualquier pez, su alimentación, obviamente tener una rutina de mantenimiento en el acuario, no descuidar eso a cualquier pez le beneficia, Milik, porque al final de cuentas los cambios de agua, pues sabes que son beneficiosos para los peces, ¿no? Les traen beneficios por los minerales que traen, les ayuda para el crecimiento y demás, entonces es como cualquier otro pez y simple y sencillamente estarlo observando porque sé que ellos pueden ser más propensos a lo mejor a adquirir hongos, pero pues los hongos son ocasionados por la mala calidad del agua, entonces simple y sencillamente si tú monitoreas tu calidad del agua, con eso yo creo que ya estás del otro lado. Claro, más o menos, ¿cuántos litros son los que tiene este acuario, buen David? Por las medidas que son 145 centímetros de largo, 80 de ancho y 50 de alto, son 580 litros. ¿Y cada cuánto le haces tú el mantenimiento? ¿Sacas un gran porcentaje cada semana, cada 15 días, cada mes? Y sobre todo, ¿qué tipo de agua es la que ocupas? ¿De garrafón, de la llave o de ósmosis? Mira, yo anteriormente hacía los cambios semanales, pero ahorita lo van a ver con la implementación que tuvimos ahí en el SOMB en cuanto a la filtración, ya eso ha cambiado. No al grado a lo mejor de ya no hacer los cambios de agua, pero sí reducirlos. Nosotros lo hacemos cada 3 semanas o lo más extraordinario, pues quincenal, ¿no? Pero procuramos que sea cada 3 semanas. Cambiamos lo máximo, que es el 10% del agua, lo máximo, hay veces que nada más cambiamos el 5%. Simplemente el agua que se desecha al momento de sifonear toda la arena de sílice, esa es la que desechamos y haciendo un cálculo es entre un 5 y un 10% más o menos. Es lo único que nosotros hacemos. Relleno yo con agua de ósmosis, que yo tengo mi filtro de ósmosis, pero no nada más es agua de ósmosis. Yo utilizo el agua de rechazo del mismo filtro y hago la mezcla, tanto del agua ya filtrada con un porcentaje obviamente menor del agua de rechazo, en su mayoría es agua de ósmosis, pero sí con esa agua de rechazo que al final de cuentas ya está filtrada, pero trae todavía minerales que les ayuda a los peces. Sí, porque igual el utilizar solamente agua de ósmosis sin aditar los minerales, creo que eso es perjudicial para los peces, ¿no? Sí, al final de cuentas no estarías dándoles nada a los peces y los dejarías inclusive hasta sin defensas, entonces les puede afectar en cuestión de que están desprotegidos, se enferman y adiós peces, o simple y sencillamente les vas a ocasionar un retraso porque no están adquiriendo los nutrientes y minerales que ellos requieren. Al tener un acuario bastante grande, es importante tener un buen sistema de filtración. En ese acuario, ¿qué tipo de filtración tiene buen David? Pues mira, mi estimado licenciado, tenemos un filtro SOMB, el cual, si puedes ver, está ahí en la parte de abajo. Y bueno, tratamos de tener lo mejor en cuestión de carga biológica, en carga mecánica obviamente también, pero también hay unos cuantos experimentos, ¿no?, que hemos hecho a lo largo de este tiempo que nos va a ayudar a que nosotros, pues precisamente lo que decíamos hace unos momentos, ¿no?, extendamos los cambios de agua. Más o menos, ¿cuántos kilogramos son los que tienes de filtración biológica? Porque es muy grande el SOMB y todo está repleto de filtración biológica. Aquí tenemos el famosísimo K1 y aquí los mega canutillos. Pues mira, no tengo el dato exacto, Milik, pero pues yo diría que más o menos en toda la filtración biológica son como unos 50, 60 kilos, yo creo, de filtración biológica. Nada más. Ya de K1 sí tengo el dato exacto, esos son 15 litros de K1. Y pues bueno, tenemos el tradicional ahí, las esponjas. Justamente la llave roja es la bajada, ¿no? Así es. Ok, aquí baja hacia las esponjas, posteriormente pasa hacia estas biobolas de canutillos, por así decirlo. Sí, los conocen como biobolas o como bolas de No One, que es la marca. Ok. Pero al final de cuentas, bueno, es material hecho de cuarzo, que pues obviamente también les beneficia ahí a los peces. Y de ahí se va al sistema del K1.
Así es. ¿Cuál es el beneficio del K1? ¿Qué diferencia hay entre el K1 y solamente poner canutillos? Pues mira, el K1 es un material mecánico biológico. Si tú lo ves, está en constante movimiento y eso ayuda tanto para que la bacteria que esté albergada ahí en esos pequeños engranes, porque al final de cuentas son engranes ahí impresos, que albergan la bacteria benéfica, bacteria que está en constante movimiento y que obviamente les va a servir muchísimo para la manutención de este acuario. Pero al estar en movimiento también, si tú te das cuenta, bueno, a lo mejor los peces ensucian mucho, pueden haber partículas grandes. Entonces el hecho de que esas partículas pasen por el K1 ayuda a que precisamente se vayan haciendo más pequeñas. Entonces esto nos evita acumulación o estancamientos dentro del SOM. De hecho, si tú te das cuenta, el detrito, que es lo café que tú logras ver ahí, que es la materia ya descompuesta, pues es muy poco. De hecho, yo no lo he cambiado, no he hecho ningún mantenimiento de este SOM, si mal no recuerdo, en unos 8 o 10 meses. Y no porque no quiera hacerlo, sino porque simple y sencillamente no es necesario. No es necesario porque está siendo de cierta forma autosustentable el filtro, porque dicha bacteria que está aquí en el SOM, pues se encarga inclusive de consumir ese detrito. Entonces nada más queda una pequeña cantidad y pues no es necesario así como que darle un mantenimiento pues tan continuo, ¿no? O tan exhaustivo para tener limpio el SOM. El SOM. Y esto al final, ¿qué viene siendo? Porque se parece como un tipo de skimmer, ¿no? Como si fuera un accesorio del marino, pero exactamente, ¿qué es? ¿Qué función tiene ese tipo de filtración? Bueno, mira, esto no es tan común en los acuarios de agua dulce, pero hay muchos compañeros, muchos amigos del hobby que ya lo tienen implementado precisamente por la eficacia que tiene. Esto es un reactor específicamente de biopellets. ¿Qué son los biopellets? Bueno, es como tal un material químico que también al estar en movimiento principalmente te ayuda para reducir fosfatos. A lo mejor no te los va a erradicar al 100%, pero sí te va a ayudar a que los fosfatos se mantengan en un bajo nivel y esto se traduce en que tú no tengas algas en los acuarios. Comúnmente podemos ver en algunos acuarios que tienen mucha iluminación o que están prendidas las lámparas mucho tiempo, pues obviamente la acumulación de las algas, ¿no? Principalmente alga marrón. Esto te ayuda para reducir precisamente la parte de los fosfatos. Hay muchos otros materiales o resinas los cuales se encargan de eliminar o de reducir los fosfatos, pero en particular los biopellets a mí me han ayudado en acuario de agua dulce para reducirlos. Muchos los tienen familiarizados con el tema de agua salada, pero bueno, al principio fue un experimento que se hizo, obviamente con las debidas medidas, pero al ver la eficacia, bueno, ya lo implementamos, no nada más en este acuario, lo van a ver también en el otro acuario, y nos ayuda precisamente eso. A mí en lo particular sí no me gusta estar viendo tanta alga marrón ahí acumulada. Muchas veces como yo salgo de viaje pues no tengo a lo mejor el tiempo de estar ahí limpiando los vidrios tan comúnmente, ¿no? O diariamente. Entonces esto me ayuda para que precisamente la aparición del alga pues se extienda, ¿no? Porque tampoco la erradica, pero sí se extiende el periodo. El periodo. ¿Es caro este elemento? Un poco, no digamos que es de los más caros, pero sí está caro. Se vende por bolsitas de 250 mililitros, 500 mililitros y de 1 litro. Ok, si yo quisiera tener uno de esos reactores, ¿así ya lo venden? ¿Ya hay una marca que lo puede vender o es algo que tú mandes a hacer? No, hay marcas, no es por ahora sí que nos estén patrocinando alguna marca, ni mucho menos, ya quisiéramos. Dios te oiga. Pero bueno, en este caso en particular, el reactor es de la marca Bubble Magus. Muchos que tengan acuarios de agua salada, pues a lo mejor estarán más relacionados con ese tipo de reactores o con esa marca, porque se encarga a lo mejor un poquito de hacer más temas de marinos que de agua dulce, pero al final de cuentas es un reactor que nada más trae ahí su depósito y trae una bomba que es la que le da el movimiento hacia arriba a los biopellets. El propósito es que estén en movimiento para que cumplan con su función. David, de verdad que tu filtro está súper completo. Y obviamente la subida tiene que ser con una buena bomba, ¿no? Y esta bomba es una Gebau, ¿cierto? Sí, correcto. Es la DCQ, no recuerdo ahorita el litraje que mueve, pero es un litraje ahora sí que sobrado para este acuario. A mí en lo particular no me gusta tener las bombas en su máximo nivel, tenerlas al 100%,
procuro tenerlas al 50, al 60. Entonces, esta es una bomba a la cual pues está nada más trabajando en un cierto porcentaje, sin obviamente pues ponerla a marchas forzadas, pero pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Para la manutención de este acuario, que suba bien el agua y que no haya ningún problema. Y de igual manera vemos que tienes un controlador digital, que es el que vemos aquí, que por lo visto te checa el pH, la temperatura. Sí, es correcto. Es pH, temperatura y TDS. Ok. Ajá. En la primera lectura de arriba hacia abajo es pH, después son los TDS y luego la temperatura. Ok, amigos, ahí está una muy buena opción para que quien no tenga el tiempo de sacar su plumita, medir los TDS, que el pH, creo que ese controlador digital que vemos en la parte de abajo puede ser bastante útil, porque nada más ves cómo estás sin necesidad de andar midiendo, y creo que es muy, muy efectivo. Pues ya mis amigos, el acuario que tiene aquí buen David es un acuario bastante grande, muy fuera de lo común. Como les comentaba, es inusual ver un acuario que esté muy ancho y que esté pues largo, y creo que es una buena idea para quien quisiera armarse de un nuevo proyecto y sea muy diferente o salga de lo común. Aquí vemos sus coridoras, que como nos comenta, pues ya están listas para irse a dormir, y su gran cardumen de Tetra Rayos X. Sus dos Ramirezi, que están en la parte de acá, y los pequeñines que no quieren salir en la cámara, que son estos Altoons que vemos al fondo. ¿Ven? Justamente están en la parte de acá, pero esperemos que ahorita quieran salir, y cuando se sientan más tranquilos vamos a grabarlos. Y bueno, Milik, aquí les muestro un pequeño acuario, un nanoacuario. Este en particular ha estado desde un inicio supervisado, realizado y demás por mi esposa, que ahorita no quiere salir en cámara, se cotiza, pero bueno, aquí lo puedes ver, es un gambario como tal, nada más tenemos gambas. Tenemos gambas cherry, tenemos una gamba yellow crystal, tenemos una gamba amano, se llama, que es toda transparente. Y pues estas ya tenemos igual como unos 2 años con él. Ella, bueno, yo compré el nano y ella dijo, bueno, yo lo voy a cuidar. Y le dejé que ella decidiera qué era lo que íbamos a meter. Y pues ella desde un inicio dijo gambas, y pues ahí las ves. A lo mejor no se logran ver tantas, pero créeme, sí son muchas. ¿Son muchas? Hemos reproducido, bueno, bastantes se han reproducido, y hay veces que pues se logran, luego se las comen inclusive ellas, pero sí hay bastantes. Incluso llegan a pasar en la parte de atrás donde está el filtro, y así andan, pero pues la verdad es que sí es también un proyecto, aunque muy pequeñito, pero Tiene su cuidado, ¿no? sí, A pesar de que son organismos pequeños, el mantenimiento es similar a un acuario común. O sea, los cambios de agua son constantes, o estos sí son más largos, o nada más es puro relleno.
No, aquí nada más lo que hacemos es rellenarlo evaporado, porque obviamente aquí lo único que tenemos es una filtración trasera o de backsum que le llaman, pero es muy muy básico. Entonces aquí nada más lo que tenemos es este material biológico, que son de las biobolas de cuarzo, y esperamos nada más a que se evapore el porcentaje, a lo mejor, ¿qué te gusta? Un 5% del agua, y la reponemos. Aquí sí es agua nada más de 100% de ósmosis, y nosotros habitamos este acondicionador, que es como que lo que necesitan las gambas o minerales, obviamente, para que ellas puedan seguir prevaleciendo. Creciendo y desarrollándose correctamente. Aquí vemos que tienes ballesterias y espada amazónica, Wendy. Así es lo único que se tiene, y una nubia, que la verdad la compramos bien pequeñita, y pues ahorita tú la puedes ver ya cómo está. ¿El sustrato es un sustrato de marca o es un sustrato que puedes comprar por kilo? No, sí es uno de marca, es el Advance, no recuerdo bien así marca modelo, pero sí, ese sí es uno de marca, que es inclusive para gambas. Ok. Ahí sí no quisimos pues buscar. Arriesgarse a otro tipo No, de ahí sí sustrato. dijimos pues gambitas, vamos a tratar de que se den lo mejor, que estén tranquilas, que estén a gusto. Y sí, ahora sí que todo lo pensamos exclusivamente para gambas. Muchos luego nos llegan a decir, bueno, pues meten unos pecitos que no sean agresivos, compañeros de ellas. La verdad es que nos gusta nada más tenerlos ahí a las gambitas. Y a pesar de que las plantas que tienes son plantas de bajos requerimientos y tienes un sustrato nutritivo, ¿no has tenido problemas con una explosión de elementos que pudieran desarrollar alga? Sí, aquí sí es un poquito común ver que si nosotros descuidamos puede haber alga. De hecho, si te das cuenta en los pequeños troncos que están, aquí no me molesta ver el alga ni a mi esposa. Se ve, a nuestro parecer se ve bien, ahí el alga verde como está y todo. Pero aquí sí, o sea, si lo descuidas más tiempo, pues vas a tener una explosión de alga precisamente por el litraje, que es más pequeño. Obviamente, pues son muchos seres vivos los que están aquí, y pues se llega a saturar, ¿no? Ahí el tema de la acumulación de materia orgánica, y pues hay que hacer los cambios, pero los cambios los hacemos nada más de la evaporación, rellenamos, pero sí son semanales. Ok. Y vemos que en la parte de arriba tienes la famosísima lechuga de agua, ¿no? Es correcto. Que es en la parte de acá. No, ¿Esa qué tiempo tienes que andar ahí sacando? Porque yo, hasta donde sé, sí suele reproducirse muy Sí. rápido, ¿no? De hecho, sí, para el video tuvimos que sacar porque la tuvimos toda tapizada. Digo, no nos molesta tanto, también no queremos que le dé tan directo la luz ahí al acuario, y nos ayuda precisamente a cubrir esa parte, pero sí se reproduce como no tienes idea. Ok, creo que este es un buen elemento como para tener una oficina o una recámara. Es un acuario bastante pequeño y sobre todo que no es nada ruidoso. A muchos les gusta o les encanta el sonido del agua cuando baja y eso, pero a lo mejor en un tiempo corto sí es algo emocionante. Pero yo que dormí más de 3, 4 años con mi filtro son ahí en mi recámara, llega un momento donde es un poquito fastidioso y creo que es una buena opción porque es pequeño, puedes meter gambas o elementos pequeños que le pueden dar curiosidad a tu acuario y sobre todo pues que no hace nada de ruido. Bueno, David, los acuarios que hemos visto han estado rechupetes, muy, pero muy padres, pero el último sí es la cereza del pastel. Platícanos cómo fue que llegó este proyecto a tu vida. Bueno, bien licenciados, la verdad yo pues les quiero presentar con mucho orgullo este proyecto, que sinceramente no fue cosa fácil. Esto me ha tomado precisamente 5 años de mi vida en este hobby, y pues ahora lo tenemos aquí hecho realidad, ¿verdad? Tratamos de que sea lo mejor, no con el afán a lo mejor de ostentar o de presumir, simple y sencillamente por amor al hobby y porque queremos darle una buena calidad de vida a los peces que tenemos aquí. Tengo que hacerme más para atrás para que pueda entrar en la cámara, pero platícanos de qué tamaño, puedes acercarte un poquito más hacia tu acuario para que Claro. puedan ver las dimensiones. ¿De qué tamaño es esta urna? Mira, esta urna, también fabricada por Eddie Maja, es de 3 metros de largo, por 60 de ancho y 60 de alto. Obviamente por las dimensiones, por todo el litraje que es, son 1100 litros, tiene que ser un vidrio de 12 milímetros y tiene que ser templado para evitarnos riesgos a largo plazo, ¿no? Entonces,
y vidrio extra claro también para que podamos ahí apreciarlos un poquito mejor. Para entrar aquí a tu domicilio, ¿lo estuvieron cargando? ¿Aquí lo armaron? ¿Cómo fue el proceso de la llegada de este acuario? Porque si a veces un acuario de 200 litros, de 1,20 m, como los que tengo yo allá en la casa, se me complica moverlos. Ahora este que es un tanquesote, ¿cómo fue que fue el proceso de traerlo o de armarlo aquí? Mira, pues originalmente se tenía el propósito de que se armara allá en las instalaciones de Eddy y pues que ya después se hiciera la entrega. Pero teniendo una experiencia precisamente yo tenía el acuario aquí de 700 litros y cuando lo vendimos tuvimos que pues obviamente sacarlo de aquí. Entonces la maniobra que se hizo, que también me ayudó Eddy y el buen George a realizarla, sí fue bastante, y bueno, se optó por, en lugar de traerlo ya fabricado, pues mejor traer los materiales y armarlo acá. No, hombre, o sea, de verdad que está súper enorme, y a pesar de que está enorme, los habitantes hace que luzca mucho tu acuario. Platícanos esos que parecen Silver Dollar, ¿qué son? Bueno, pues sí es una variedad exótica de los Silver Dollar. La variedad como tal es Blackberry o Mileus Blackberry, así tal cual se les conoce. Y bueno, obviamente son muy vistosos por el ganchito rojo que tienen, y luego la iluminación pues les ayuda bastante, ¿no? A que lo luzcan un poquito más, pero si te das cuenta pues son peces sí de cardumen, difícilmente andan solos, pero son muy tranquilos en el tema de estar con otros compañeros, a lo mejor no nada más discos, son muy muy tranquilos. Son de nado tranquilo, pero también a su vez son algo nerviosos. Si no les llega uno a caer bien o entra uno ahí de repente, pues son un poquito espantadizos. Ellos tienden a salir disparados hacia los laterales, nunca hacia arriba, entonces no hay tema así de que pues vayan a saltar o algo así. Pero sí son un poco nerviosos. Aquí hemos tratado pues de acostumbrarlos, ¿no?, al paso de la gente, que vayan siendo más tranquilos. Creo que ahí la llevamos, pero pues todavía falta ahí reforzar un poquito esa parte. ¿Esos, David, son peces salvajes? ¿Ya son peces híbridos? ¿Los compraste de pequeños o ya los compraste de esta talla grande? Tengo entendido que son peces que ya están en cautiverio, pero sí son peces pues exóticos, o sea que no cualquiera los maneja, ¿no? Inclusive si llegan a ser de captura, pues también es muy difícil el conseguirlos. Pero cuando yo los adquirí, que fue en mayo, o sea, de mayo para acá te puedes dar cuenta su crecimiento. Yo literal los traje del tamaño de una moneda como de 2 pesos, amigo, la verdad, o sea, sin mentirles, muy muy pequeños. Y ya estaban los peces disco. También mi objetivo era pues que desde un inicio se familiarizaran, ¿no? Para que a la larga no hubiera problemas. Yo no he tenido ningún problema, pero tú bien sabes que cuando metes a lo mejor un pez ya de un tamaño considerable con otro pez igual, pues llega a lo mejor a haber ahí enfrentamientos, problemas. Entonces yo me quise ahorrar todo eso y preferí que desde una talla pequeña convivieran con ellos. Y pues lo logramos, hasta ahorita no ha habido ningún inconveniente, nada más que si son bien dragones, eso te dije. Y justamente aquí estamos viendo a los otros habitantes que dices, que son los discos. Y son discos ya muy, pero muy grandes, David. Justamente este que vemos en pantalla, ¿qué variedad es? Mira, ahí como tal se enfoca a un Ghost. Es un Ghost Blue Rim, como tal se le conoce la variedad, pero es de un creador muy conocido que es Jackson Keon, de la granja KL Discus. Y la verdad, pues a mí en todo este tiempo, pues como todo, ¿no? Comenzamos con el tema de los discos, pero fuimos subiendo un poquito ahí el nivel en cuestión de la calidad, ¿no? Y pues ya también no adquirimos a lo mejor peces tan pequeños, porque si bien es bonito verlos crecer y demás, tú bien sabes que un pez disco pequeño pues a lo mejor es más propenso a estar batallando con el tema de enfermedades y demás. Entonces sí ya nos quisimos a lo mejor ahorrar ese tema, y al adquirir ya peces de 4 pulgadas para arriba, tal vez 5 pulgadas, pues también ya no quisimos meter peces tan pequeños, que aunque decimos que no los queremos meter, ahí tenemos como 2 o 3 pequeñitos, ¿no? Pero en su mayoría son grandes, o sea, son peces que sí ya se adquirieron de tamaño grande. Exacto. Este que vemos aquí es un Batik Eruption, esa es su variedad. Okay.
Y sin mentirte, aunque a lo mejor la cámara no le pueda hacer justicia, ha de estar como en 7.5 pulgadas, ya casi llegándole a las 8 pulgadas. ¿Ese es el disco más grande que tienes? Sí, es de los más grandes, ya se andan dando ahí un tiro entre el Ghost y entre ese, pero sí son de los más grandes. También por ahí debes de ver un salvaje, a ver si ahorita se deja ver, que también ya está grandecito. Nada más que igual ya están ahí ese, ¿no? arrinconados. Pero es ese mero. Uh-huh. Ya también ya tiene fácil como unas 7 pulgadas. Y son los más grandes que tenemos. Pero aún así, pues, todos conviven bien. Con el acuerdo que tenías anteriormente, que igual tenías discos. Sí. Ok, y que ya es más grande, al tener un espacio más los discos, su comportamiento ha cambiado. ¿Tú has visto que se han desarrollado más, o sea, han crecido más, se notan menos nerviosos, o al tener un espacio más grande, su nerviosismo pudo haber aumentado? No, sí ayuda muchísimo, o sea, son más puntos tal vez positivos que negativos. Sí son peces ahorita que estos que en particular he adquirido, sí me ha costado un poco a lo mejor acostumbrarlos a que estén más tranquilos cuando uno pasa o cuando uno está aquí en el vidrio, pero son peces muy tranquilos, muy estables. Como todo, ¿no? No te podría decir que son peces que no se enferman, porque eso sería una vil mentira, pero son peces, la verdad, que me han ayudado bastante a aprender, ¿no? En este camino. Lamentablemente sí hemos perdido a muchos, pues como todos sacamos lecciones, ¿no? Y tratamos ahí de reforzar, pero el hecho de que tenga yo un acuario largo es precisamente para tener un poquito más de cantidad de peces, pero que también estos se desarrollen, ¿no? Un poquito más grandes, que saquen ahora sí que toda la calidad o la genética que ellos tienen para lucir precisamente, ¿no? Y de hecho todos los peces en conjunto, o sea, no nada más los peces disco, sino todos los peces que tengo acá, el propósito es precisamente que se homologue esa estética, ¿no? O esa, hasta cierto punto decirlo, elegancia, para que puedan resaltar no nada más algunos peces, sino todos en armonía. Todos en armonía. Y otro de los peces que me ha llamado mucho la atención son estas coridoras. Ajá, bueno, son brochis, ok, que son ahí como que parientes de las coris, pero como tal no son coris, pero pues si los logras ver están un poquito grandecitas. Si ven mis amigos, o sea, vean el tamaño de mi dedo y vean el tamaño de esos peces. ¿Esos igual, el comportamiento es similar al de las coris o son un poquito territoriales? Son muy similares a las coris bronce, de hecho aquí tengo dos, si las logras ver. Nada más que no son tan enormes como ellos, como las brochis. Pero su comportamiento es igual, de hecho en ocasiones están separados, pero casi siempre luego cuando ya se van a dormir y demás se juntan todos para descansar y son muy muy tranquilos, o sea, en cuestión de estar peleando por alimento y eso, pues no, la verdad es que cada quien tiene ahí su espacio y como son peces de fondo, pues obviamente esperan a que caiga el alimento y se alimentan ahí de todo lo que ellos reciben. En cuestión de la decoración, ¿qué tipo de piedra tienes? ¿Qué tipo de plantas? ¿El tronco? ¿Qué materiales? Mira, ahorita tiene unos cuantos días que metimos la nueva decoración, que es mangle peruano, el que se adquirió. Tú bien sabes que ahorita el mangle nacional pues no se puede comercializar y demás, pero este es mangle peruano y la verdad es muy muy bonito, muy estético, nos gustó muchísimo ahora que lo vimos y bueno, decidimos ahí animarnos. Son dos piezas que yo he tratado al menos ahorita de tratar que se armen en una sola pieza, o sea que parezca que nada más es una, pero como todavía flotan un poquito, ahorita también por eso tengo ahí las rocas, que es también parte de la decoración, que es roca dragón. Ahorita en particular me están ayudando para mantenerlos ahí sumergidos y que se vayan ahí llenando de agüita para que ya no floten. Pero ya más adelante esperemos ahí, no somos expertos en el hardscape ni nada, pero trataremos ahí de darle una buena decoración, ¿no? Tenemos también ahí arriba plantas, las cuales pues, son de jardín, se podría decir, pero nosotros las hemos adaptado para el tema de los acuarios. Recuerden que toda planta pues, nos ayuda para el consumo de los nitratos, su principal fuente para que ellas crezcan es eso. Y aquí las hemos simple y sencillamente aclimatado para que en lugar de que reciban nutrientes por medio de la tierra, los reciban por medio del agua. Es lo único. Y tú te puedes dar cuenta de que ya están bien adaptadas porque inclusive las raíces que ya están establecidas arrojan otras raíces que ya están hechas aquí en agua, ¿no? En agua.
¿No has tenido problemas con que esas plantas sueltan algún líquido que pudiera intoxicar a los peces? No, sí hay que tener cuidado con eso porque no todas las plantas se pueden meter, ¿verdad? Hay muchas plantas que traen a lo mejor toxinas dañinas para los peces o inclusive hasta para uno, ¿no? Tal vez no te maten, pero pues una buena infección en la piel sí te pueden dar. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso. Pero estas en particular, que es la famosa costilla de Adán que le llaman, o monstera, no, yo no he tenido ningún problema con eso. El famoso teléfono tampoco he tenido problema con eso. Y la cuna de Moisés tampoco he tenido ningún conflicto. Pero aún así, digo, estamos monitoreando, ¿no? Viendo que también no haya ningún problema. Eso sí, yo no dejo de que se sumerjan las plantas ahí en su totalidad, solamente la raíz, para evitar problemas. ¿Para las raíces de estas plantas agregas algún tipo de abonado o solamente es con el material biológico que pueden producir los peces? Al inicio sí agregaba, principalmente potasio, ¿no? Que es lo que les ayuda ahí a las plantas. Pero ahorita yo ya no he agregado absolutamente nada porque pues por la cantidad de peces que tengo, pues los desechos que ellos sacan, de ahí se alimentan las plantas. Entonces en cierto momento me di cuenta de que tal vez ya no era tan necesario y pues dejé de hacerlo y hasta ahorita no ha habido ningún problema. Y obviamente es un acuario muy pero muy grande, David. ¿Cuántos litros son los que suele sacar en su mantenimiento? Y si al ser más grande se dice que un acuario grande es más controlado los parámetros. Esto sí lo has podido comprobar con este acuario y cada cuánto pues le haces el mantenimiento. Sí, mira, eso está más que comprobado. Entre más grande tengas un acuario, más fácil va a ser tu rutina de mantenimiento. Tristemente se tiene pensado lo contrario, ¿no? Que si es más chiquito, que es más fácil, y no. Entre más cantidad de agua que tú tengas, va a ser muchísimo más fácil que tú le des un mantenimiento. Y aunado a ello, si tienes una buena filtración, pues también va a ser muchísimo más fácil. En este caso, ahorita ya no estoy haciendo ningún cambio. Ya voy para un mes que no hago ningún cambio. Pero anteriormente lo hacía quincenal, después cada 3 semanas y ahorita ya llevo un mes que no lo he hecho. Ahorita vas a ver por qué. Pero el objetivo, al final de cuentas, sí es rellenarlo evaporado. Y en cierto momento, si yo logro ver que los peces necesitan a lo mejor un cambio, pues llegarlo a hacer. Que sea ocasional, pero el objetivo también de este acuario es que en cierto modo sea autosustentable. Entonces llevas un mes sin hacer cambios de agua. Así es. ¿Cuál es el motivo por el cual? Porque yo creo que pues a veces sí, uno disfruta hacer el cambio de agua, ¿no? Sí. El ver cómo se comportan los peces. Yo a veces cuando le hago cambios de agua a mis acuarios pienso que es como si le diera un baño a mis peces. Entonces eso me hace sentir pues bien conmigo mismo. Pero en este caso contigo que no le des un cambio de agua de un mes, al hacer un acuario muy grande, hacer peces grandes, pues pueden alterar los parámetros. Pero tú, ¿cómo es que has logrado mantenerlos y que no haya un pico de algunos parámetros que pudieran matar a tus peces? Pues bueno, mira, esto es gracias a la filtración que tenemos, que la verdad no es tal vez cualquier filtración, es algo que hemos estado también ahí experimentando a lo largo de todo este tiempo. Pero bueno, hasta ahorita nos ha funcionado bastante, Milik. No sé tú cómo lo veas. Este filtrito está muy, pero muy pequeño, buen David. De verdad que, o sea, está bien planeado, bien diseñado. Y esto yo jamás lo había mirado en un acuario. Si pudieras darme una breve explicación, cómo es que funciona tu sistema de filtración, por qué lo planeas de esa manera y qué beneficios hay los elementos que le has incorporado. Claro que sí. Este proyecto, o sea, te digo, es el proyecto de mis sueños y gracias a Dios lo puedo ahora decir, ¿no? Lo tengo aquí cumplido. Y este diseño durante todo este tiempo lo estuve pensando y la ejecución pues me ayudó también el buen Eddie a llevarla a cabo, ¿no? Empezamos con una filtración que se le conoce comúnmente como wet dry o seco húmedo. Simple y sencillamente es en las bajadas nosotros ponemos en este caso 3 canastillas y que en la primera tenemos la filtración mecánica que obviamente nos va a ayudar a retener partículas y en las otras 2 canastillas tengo lo que es biobolas como tal y esas biobolas lo único que hacen pues es estar ahí presentes ante la caída del agua. Primer punto, nos ayudan a oxigenar como no tienes idea el agua, está bien oxigenada, pero también toda la bacteria que se forma ahí en esos engranes azules es bacteria benéfica, que al final de cuentas está en un intercambio ahí de gaseoso, de oxígeno, porque no está saturado ahí de agua,
pero es bacteria que nos ayuda a mantener oxigenada el agua y pues libre de cosas dañinas, ¿no? Para los peces. Bajamos y en el primer compartimento cayendo ahí en el SOM, simple y sencillamente tenemos esponjas que, como tú ves, puede que estén sucias. El día de hoy, desde que lo monté, no las he cambiado, pero también no es así como que se sature o como que ya me taponeó ahí el SOM, o sea, no. Ahí están cumpliendo todavía su función. Obviamente en algún momento las tengo que limpiar, claro que sí, pero hasta ahorita no ha sido necesario. Entonces, pasa por ahí el agua y, como logras ver, está también K1, ahí son 20 litros de K1 en constante movimiento. Como son un poquito más, tuve que poner dos bombas de circulación, una que esté hacia enfrente y una que esté hacia arriba para que no se me sature. Y de hecho, si te das cuenta, aún así se logra saturar ahí un poquito, o se estanca, ¿no? El parte K1 superior, ¿no? Así es, pero hasta ahorita así me ha funcionado. Ajá, entonces ahí tenemos esa parte y bueno, ya pasamos ahí a la parte fuerte, que es la filtración biológica. En ese compartimento son 200 canutillos, megacanutillos de la marca Dimax. Y pues obviamente es filtración biológica, material muy muy poroso. En la otra parte también tenemos ahí un sobrante de los megacanutillos, otros megacanutillos chinos, pero también hay material de cuarzo, que nos ayuda también bastante ahí con el tema de no tener tanta bacteria dañina, y que obviamente también nos ayuda a tener mucha bacteria biológica beneficiosa. Ok, y justamente aquí vemos este sistema de filtración medio raro. Bueno, O sea, te digo medio raro porque muy pocos lo conocemos y de verdad no sé si esto ya tiene mucho tiempo en la acuariofilia o es algo que se está implementando en la actualidad, pero nos gustaría que nos platicaras de qué va esto, mi buen David. Sí, mira, pues ya tiene mucho. De hecho, pues esto es prácticamente de la vieja escuela. Esto comúnmente se le conoce como la cama profunda de arena y últimamente se le ha bautizado como el famoso destructor de nitratos. Simple y sencillamente es una cama de arena que trae material biológico en su centro, pero obviamente el material, o en este caso el sílice, que es el que yo estoy utilizando, cumple una función, que esté ahí en reposo, y es precisamente hacer que la tensión del oxígeno sea muy poca y al grado de que cree bacteria anaerobia, encargada de consumir obviamente detritos y todo el tema de los nitratos, para nosotros tratarlos de mantener a raya, ¿no? Si se puede hacer, excelente, y si no, pues por lo menos tenerlos los más nivelados posibles, porque recordemos que el nitrato pues es muy muy dañino para los peces, se pueden intoxicar y pues en un momento a otro, adiós, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar simple y sencillamente para tener ese tipo de bacteria anaerobia encargada de consumir los nitratos igual. ¿Sabes? Pudiéramos pensar que el acúmulo o la compactación de esta arena pudieran formar lugares donde tengan ciertos elementos que pueden intoxicar a los peces, pero pues nos comentas que eso no... Sí, no, eso no afecta nada. De hecho, lo más que tú vas a ver es lo que ves en la parte de arriba, que es detrito, pero de hecho también, si te das cuenta, es muy muy poco, porque literal, o sea, tú a lo mejor, tú y yo no lo podemos ver ahorita, pero esa bacteria se encarga de destruir esa materia café y hacerla lo más mínimo que se pueda. O sea, en ocasiones, antes de que yo tuviera eso, literal la acumulación de detrito era muchísima, y muchos aquí en el hobby hemos batallado por los nitratos. Yo sinceramente, sin mentirles amigos, yo les puedo decir que esta es una muy muy buena solución, que también está muy enfocada al tema de acuarios marinos, pero que la aplicación aquí es muy muy efectiva en acuarios de agua dulce, y se los puedo decir comprobado. Aquí está, tal cual. De verdad que es algo que he visto recientemente y me he quedado sorprendido de cómo es que un acúmulo, un puñado de arena puede hacer tantos cambios o tantos beneficios para los parámetros de tu acuario, ¿no? ¿Eso lo pones como parte final de tu filtración o lo puedes poner igual en la parte inicial o a fuerza tienen que ir al final? No, se recomienda que sea en la parte final porque forma parte de la filtración mecánica, y es que al momento de que uno lo monta, si quiere acelerar un poquito el proceso de la acumulación de esa bacteria, se le coloca lo que tú puedes ver ahí en color amarillito, es azufre. Ajá, y ese azufre se encarga de
pues literal de acelerar un poquito ahí el crecimiento de la bacteria, el proceso que sea más rápido. Pero tú también podrías a lo mejor hacerlo sin el azufre, nada más que el proceso va a ser más tardado. Okay. Es lo único y es parte de la filtración química, entonces se recomienda que siempre vaya en la parte final. Ok, bueno, y aquí supongo que igual es un reactor. Así es, reactor de biopellets. Como bien te decía, bueno, fuera que nos patrocinaran, ¿verdad? Pero bueno, no recuerdo la marca, la verdad, pero es un reactor lo conocen como Omega. Y es que ese, pues de manera circular, tiene también su bomba, pero de manera circular está haciendo que todo el biopellet esté en movimiento, pero al final de cuentas la función es la misma, reducir los fosfatos en este acuario, nada más que aquí son un poquito más de biopellets por la cantidad de agua que tenemos, ¿verdad? Para ayudar a que no se cree tanta alga en los cristales. Y obviamente aquí está tu bomba de subida, pero vemos que está conectado a un sistema UV. Así es. Sí, esa adaptación yo la hice ya después de que se montó y todo, porque al final de cuentas yo digo que la filtración UV sí es muy buena para los acuarios, te ayuda a tener muy clara el agua, pero también pues obviamente se encarga de destruir ahí todo tipo de bacteria, ¿no? Pero nosotros lo que buscamos es que se destruya la bacteria pues dañina para los peces. Entonces yo tengo una lámpara ahí de 18 watts, que la verdad para el tamaño del acuario que es, siento que es precisa, pero yo la dejo encendida pues todo el día. Porque a lo mejor podía haber metido una de 36 watts o a lo mejor más, pero nada más tenerla encendida unas cuantas horas. Entonces yo preferí una pequeñita, a un flujo lento obviamente, es mejor para que el paso del agua sea más lento y ahora sí que la eficacia de la lámpara se lleve a cabo. Y pues la tengo encendida las 24 horas y hasta ahorita, mira, créeme, ahí lo puedes ver los resultados, pero también no te puedo decir que las enfermedades sí se han reducido bastante después de todo esto. Muy bien, mire, sí es una obra de arte, desde que baja el agua, que pasa por esas etapas de filtración, hasta la manera en cómo sube. Y algo que se me estaba pasando, tienes de igual manera un autorrellenador. Así es. De hecho en los dos acuarios los tengo, en el de Altums igual, nada más que está un poquito más escondido. Okay. Pero es igual al que puedes ver ahí en la cámara. Es una boya que va conectada directa a mi filtro de ósmosis. Y pues funge como rellenador, simple y sencillamente. O sea, los que tenemos ahí el tinaco en la casa, pues ponemos un flotador. Y es lo mismo, un flotador que va conectado directamente ahí al filtro de ósmosis, entonces cuando baja el nivel, simple y sencillamente llena. Se activa y comienza a rellenar, ¿no? Es correcto. Pues claro, mis amigos, muchos de nosotros que nos da un poquito de codo invertir en nuestro sistema de filtración, solemos invertirle más a lo que es parte de la decoración, que compramos cierto tipo de piedra, cierto tipo de lámpara, hasta igual solemos invertirle más en el tamaño del acuario, pero siempre dejamos al último lo que es el sistema de filtración. Y creo y pienso que es lo primero que deberíamos de poner la atención, porque esto viene siendo como el riñón, ¿no? Es el que se encarga de purificar, por así decirlo, el que algunos elementos pasen de ser muy tóxicos a menos tóxicos, y obviamente eso ayudará a que nuestros peces se encuentren en perfecto estado de salud. Pero es que sí, de verdad que el sistema de filtración llama tanto la atención como el acuario principal. O sea, no sabes ni qué mirar, si cómo está distribuido cada etapa de este filtro SOM, o bien mirar lo que es la parte de arriba de este gran proyecto.
De verdad que, mi buen David, tienes unos acuarios bien, pero bien fregones. Gracias. Voy a tratar de hacer todo lo posible porque el video salga bien para que los licenciados aprecien o puedan apreciar detrás de una pantalla lo espectacular que están tus acuarios. Creo que sí lleva un gran esfuerzo, una muy buena inversión y sobre todo un amor a la acuariofilia para que te hayas tomado el tiempo de poder pensarlo, diseñarlo y tener este proyecto. Creo que ese es el sueño de muchos de nosotros, que quisiéramos tener un acuario de más de 2 metros y que tú lo hayas cumplido es de mucha alegría y yo creo que los niños van a estar bastante contentos de ver este video. Pues muchas gracias, Alberto. La verdad es que las palabras que vengan de ti se agradecen bastante, significan mucho para mí, yo que ya tengo rato de seguirte. Y la verdad es que he aprendido mucho, por ejemplo, de tu canal, del canal de otros acuaristas. Y sobre todo, pues el no quedarse con esa espinita, ¿no? De qué pasaría si lo hago, no lo hago. Muchas veces a lo mejor es experimentar y no necesitas tener a los peces, ¿no? Porque obviamente ellos a lo mejor pueden sufrir durante ese experimento. Tú simple y sencillamente lo puedes hacer hasta externamente en algún otro acuario que tengas y demás. Pero aquí el objetivo pues es lo que tú bien dijiste, el amor al hobby. Informarse, es cuestión de mucha paciencia, yo te lo dije hace rato y te lo vuelvo a repetir. Este proyecto yo lo tuve pensado desde hace 5 años y gracias a Dios hoy me permite disfrutarlo. Pero durante ese camino han pasado muchísimas cosas que a lo mejor yo pude en algún momento haber tirado la toalla. Y en algún momento lo quise hacer, pero también se agradece que hubo muchos compañeros los cuales estuvieron ahí tendiéndome una mano, echándome porras para que yo siguiera adelante. Y pues eso te hace que tú resurjas, ¿no? Con a lo mejor más fuerza, con todos los errores que ya viviste, pues tratas de ya no aplicarlos, ¿verdad? Para evitarte conflictos y sobre todo informarte, tener mucha paciencia, información. En cuestión de la adquisición de peces, siempre lo he dicho, tú debes de estar contento con lo que tú puedas tener. No necesitas tener un pez caro si te vas a estar tronando los dedos el día de mañana porque lo adquiriste, ese no es el objetivo. El objetivo es tener lo que tú puedes ahorita adquirir y disfrutarlo. Y eso te va a dar el crecimiento para que en algún momento, si Dios lo permite, puedas llegar a tener algo como lo que yo tengo ahora. Así es, buen David. Y sobre todo, darle la importancia a ser vivo, ¿no? Si el pez cuesta 20 pesos, si el pez cuesta más de 100 pesos, tiene el mismo valor. No importa. Tanto cueste más, tanto cueste menos. Y creo que eso es el mayor mensaje que tenemos que transmitirle a las personas que van a comenzar en este mundo, ¿no? Porque a veces piensan, pues es un guppy, ¿no? Pues, ¿qué pasa, no? Exacto. O sea, puede ser fácil de comprarlo, pero pues estás hablando de un ser vivo. Un ser vivo. Debes de cuidarlos, debes de respetarlos, porque ese es nuestro objetivo. Si ya los tenemos en cautiverio, los tenemos en una zona reducida, lo mejor que podemos hacerle es dar una buena alimentación, unos buenos cambios de agua y sobre todo procurar a que siempre se encuentren cómodos. Yo tengo la idea de que los acuarios se deben de pensar más en el bienestar de los peces que tanto por gusto de uno, porque a veces uno sobrepone sus gustos, que quiere poner un tronco, que quiere poner una piedra, una decoración, pero si el pez se siente incómodo, entonces creo que quien va a vivir en esa área debe sentirse pues cómodo y a gusto en su entorno, ¿no, mi buen David? Sí, es correcto. De hecho, pues todo lo que dices es muy, muy acertado. Al final de cuentas, esta es la casa de ellos. Entonces, uno debe de pensar primero en ellos. Y créeme, o sea, muchos a lo mejor hoy en día pueden compartir mis palabras, ¿no? El hecho de que tú pienses primero en ellos, eso a la larga te da satisfacción a ti. A mí me da satisfacción llegar de un día cargado de trabajo, de una jornada muy larga, pero llegar, sentarme con mi familia, estar viendo cómo ellos disfrutan de su hogar, eso créeme, no tiene ningún precio. Sí, y eso es lo primero que debemos de fomentar en este mundo del acuarismo. Quien quisiera contactarte, que los pudieras asesorar, si es que tu tiempo te lo permite, o quisieran alguna orientación de cómo es que has diseñado tu sistema de filtración, algún número, alguna página de Facebook que pudieran contactarte. Sí, bueno, mira, yo tengo como tal formal, una página o un perfil en TikTok que lo destiné precisamente para mis acuarios, ¿verdad? Okay. Y ahí me pueden encontrar como David Rooms 92. Y bueno, ahí yo les puedo auxiliar, yo trato de subir ahí constantemente videos, actualizaciones de mis acuarios. Y si ustedes en algún momento requieren alguna asesoría en lo que yo les pueda ayudar, como les decía, yo no soy experto, pero si en algo yo les puedo auxiliar, con todo gusto estoy para servirles. También en Facebook me pueden encontrar a lo mejor como David Rooms, no es un perfil dedicado a los acuarios, pero ahí también me pueden encontrar, en Instagram igual, David Rooms. Y bueno, lo que necesiten estoy para servirles.
Bueno, David, muchas, pero muchas gracias por darnos la oportunidad de grabar tu acuario. Ya es algo tardecito y sin embargo pues, nos das la oportunidad de grabarlo. Te lo agradezco bastante. Estoy más que seguro que a los licenciados les encantó este video. Mis amigos, suscríbanse. Ya saben, si tienen alguna duda o una pregunta, ahí están los perfiles del buen David para que vayan a preguntarle. Sean respetuosos, respeten los horarios porque luego pues pueden estar marcando, pueden estar mandando mensajes a altas horas de la noche que probablemente no les va a responder, y no es porque sea mal educado, pero hay que respetar los horarios. Recuerden suscribirse para que pronto lleguemos a los 100,000 suscriptores. De igual manera síganos en Instagram, que igual estamos muy cerca de esa meta. Me voy bastante contento de grabar este video, me voy muy feliz y cada minuto de la espera que te hicimos hacer esperar, mi buen David, valió la pena y te lo agradezco bastante. Sin más que decir, mis amigos, me despido, les recuerdo mi nombre es Alberto. Yo soy David. Eso fue Acuario de Tehuacán y Nos vemos hasta la próxima. hasta luego, amigos. Bye. Bye. Este cuate sí ve los videos,